Dios les bendiga, mis hermanos, pásenle, acomódense, siéntanse como en su iglesia. Queremos hablar hoy acerca de un encuentro vergonzoso, No sé si les ha tocado en alguna ocasión tener un encuentro con alguien o en una situación donde quedan pero si bien avergonzados, ¿verdad? Bueno, en este capítulo 8 de San Juan tenemos una situación donde una mujer tuvo un encuentro, pero vergonzoso con Jesús. Vamos a ver cómo sale. En el capítulo 8 de San Juan, empezando con el verso 3, dice: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, como que ellos sabían, ¿verdad? Conocían bien la ley. Y en la ley nos mandó Moisés, la autoridad, la última autoridad para los judíos. Nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. En otras palabras, le pusieron una trampa. Y dijeron: lo vamos a agarrar. Si responde, hay que perdonarla, hay que tener compasión, hay que dejarla ir, tal vez amonestarla, tal vez aún darle unas cuantas cachetadas o algo. Pero eso no era la ley. La ley era que tenía que morir una ejecución por lapidación, es decir, apedradas. Si decía eso, iba a violar la ley de Moisés, que era la ley suprema, con eso gobernaban toda su vida. Y si decía, pues sí, mátenla, violaba la ley romana, porque solo los romanos podían imponer la pena de muerte. Por eso los judíos mismos, esta misma gente que conocía bien la ley, cuando por fin arrestaron a Jesús, lo querían matar ese mismo día. Lo arrestaron, lo golpearon y lo escupieron, lo trajeron de noche, lo cual era completamente ilícito. Le hicieron un juicio, disque juicio, donde pronunciaron sentencia. Le dicen: ¿qué más hay que oír? Hay que matarlo. Blasfemia que ha cometido. Pero los líderes tuvieron mucho cuidado que la gente no se alborotara tanto como que lo iban a linchar, lo iban a matar, porque entonces ellos se iban a meter en problemas. Iban a tener problemas con los romanos, porque la ley romana no permitía que los judíos imponieran la pena capital, solo ellos. Y si ellos se imponían la pena capital a alguien, entonces esa persona, de estos líderes, los romanos los iban a matar a ellos. Pero Jesús no les hizo caso. Ellos con su trampa, ellos con sus ideas y sus pensamientos, y que habían maquinado todo tan bien y pensaban que venían ya muy listos, pero se pasaron de listos, porque la sabiduría de Dios no se puede comparar. Como los cielos son de alto sobre la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. El hombre no tiene nada. No sé cómo se va a poner con Dios, pero no lo querían aceptar como Dios. Pero era y es Dios. Jesús no les hizo caso. Inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No sabemos qué escribía, no sabemos si escribió los nombres de ellos, o tal vez los pecados de cada uno, o sus domicilios, o si está escribiendo, haciendo carritos en la tierra. No sabemos. Pero hay que tomar ciertas cosas en cuenta. Primero, el adulterio es un pecado muy privado, muy privado. ¿Cómo que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio? Que la andaban siguiendo, andaban mirando por
por el agujero ahí en la puerta, o estos hombres fariseos, escribas. Los escribas eran los más que tenían más estudios. Ellos son los que escribían, porque muchos no sabían leer, no podían escribir. El sacerdote es el que les leía las escrituras y luego les daba las explicaciones a los rabinos. Entonces la gente en su ignorancia, en la pobreza, acuérdense que el pueblo judío eran esclavos, eran sujetos de la ley romana. Ellos no eran un pueblo libre. Los romanos habían dado a los líderes mucha libertad para no tener que ellos que lidiar con todos los problemas. Pusieron a los judíos, y los judíos les convenía, a los líderes les convenía, a los fariseos y los escribas les convenía, porque ellos eran los mafiosos, ellos controlaban todo. Un pecado muy privado, en primer lugar. Y luego, en el acto mismo, si le agarraron en el mismo acto de adulterio, ¿por qué no trajeron al hombre? Me puse a pensar, nunca he escuchado una explicación así, pero la Biblia no nos dice. Pero la lógica nos dice que tenía que haber un hombre, si no, no hay adulterio, ¿verdad? ¿Y cómo sabían exactamente dónde y todo eso? Tal vez uno de los acusadores fue el mismo hombre. O todos. Pero ¿cómo todos? Desde entonces hasta hoy, el proxenetismo ha sido controlado por las familias criminales. Hay familias, y en ese tiempo había familias, la familia de Anas y de Cafás, controlaban todo. ¿Por qué? Porque ellos controlaban el dinero, los sacrificios. Ellos te decían si algo era aceptable o no era aceptable. Por ejemplo, venía un pobre creyente, un judío, que con mucho cuidado había creado su borreguito, venía para ofrecer su sacrificio, llegaba al templo y ahí uno de los rabinos decía, no, ese borrego no pasa. Lo examina y dice, no, este no es aceptable. Vas a tener que comprar uno de los que tenemos aquí. Entonces tenían que comprar de los que ya tenían ahí en el templo. El pobre judío sacaba su bolsita de dinero, lo poco que tenía, iba a pagar por el animal y le decían, no, ese dinero aquí no vale. Tienes que cambiar el dinero por la moneda del templo. Y les cobraban por eso. Ya ve que cobran las casas de cambio. Ellos tenían casa de cambio ahí en el templo. Y tenían los sacrificios. Estaba el atrio, ahí todos los alrededores del templo, lleno de animales y ruidos y toda la suciedad que viene con tanto animal. En la casa de Dios. Y las familias estas mafiosas, el sacerdote y su gente, controlaban todo el crimen. Inclusive siempre las familias grandes de criminales han controlado el proxenetismo. Siempre. Eso no es nuevo, no es algo de hoy. Siempre ha sido así. Y las mujeres siempre han sido cautivas, no tienen voz ni voto en nada. Y especialmente entonces, aunque hay países todavía donde la mujer vale igual que un zapato. Es que, en primer lugar, fue algo muy privado. En segundo, ¿por qué no trajeron al hombre? Y lo que vemos aquí es que la estaban usando como carnada para la trampa. Tal vez uno de ellos o varios de ellos fueron y la trajeron, tal vez la compraron, le pagaron o no le pagaron, no importa, pero la trajeron, cometieron el adulterio con ella para poder decir que ella había cometido el adulterio y la trajeron. Muchas veces la gente ve el pecado, aún nosotros como cristianos, vemos el pecado en otros. Esta mujer cometió adulterio y no vemos el pecado en nuestra propia vida. Eso de que los líderes eran los mafiosos me molesta mucho, pero tiene lógica. En cada ciudad hay familias que controlan todo y nunca ha cambiado eso. En el
si cometieron, bueno, vamos a leer. En Éxodo capítulo 23, verso 1, dice, no admitirás falso rumor. Si le estaban inventando o ellos mismos la usaron para cometer el delito este, dice, no admitirás falso rumor. No te pondrás, fíjense bien, esta es la ley que ellos estaban citando para matarla. Pero la ley también dice, no te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso. No seguirás a la mayoría para quedar bien, para hacer mal, ni responderás en un litigio. Aquí trajeron para hacer el litigio, el juicio. Inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Estaban haciendo una maldad y todos se pusieron de acuerdo, violando la misma ley que ahora citaban como la base para ejecutar a esta mujer. Y luego vemos que Jesús dictamina la sentencia, impone la sentencia sobre la mujer y los acusadores. El verso 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó, se levantó y les dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué dijo eso? Ellos venían citando la ley, conocían bien la ley. Y en la ley judía, los testigos o el testigo al delito capital era el que tenía que arrojar la primera piedra. Cuando Jesús les dice, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra, realmente lo que está diciendo es, muy bien, vamos a ejecutarla, pero vamos a hacerlo bien. Uno de los testigos tiene que tener parte en la ejecución. Así es que, ¿quién de ustedes es el que atestiguó de todo esto? ¿Quién es el testigo ocular? ¿O el que participó? Porque solo me han traído a la mujer y no al hombre. Jesús lo hace muy claro de que el que sea el testigo tiene que ser el primero en arrojar la piedra. Y ese es tan culpable como la mujer es culpable por el adulterio. Él es culpable igual por su hipocresía. Porque andaba por quedar bien con los demás o es el que pensó la trampa esta, el que se la maquinó bien. Hipócritas. Y aprendemos y sabemos que si rompemos la ley en una sola cosa, en lo mínimo, hemos violado toda la ley. Porque solo Jesús vino a cumplir toda la ley. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Otra vez no sabemos qué es lo que estaba escribiendo. Pero lo que sí sabemos es que el hombre tiene conciencia. Pero ellos, al oír esto, es decir, vinieron como muy sabios, citando la ley, y resulta que Jesús conocía la ley mejor que ellos. Y ellos al oír esto, acusados por su conciencia, dice, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque especialmente las culturas orientales, la vejez recibe mucha honra, se obedece, se respeta. Entonces tenían que haber sido los más grandes, los mayores, los más viejos, los que estaban encargados de todo esto y que incitaron este revuelto. Y los más jóvenes estaban, seguro ellos estaban listos. Si les decían, échenle pedradas, lo hubieran hecho. Pero los más viejos, su conciencia, porque conocían bien las escrituras, les empezó a traer remordimiento, a acusarlos, a traer convicción. Nos dice en Isaías, capítulo 30, y sería bueno que apunten estas escrituras para que las puedan usar.
entonces tus oídos oirán y a tus espaldas palabra que diga. Es decir, a veces viene esa voz, es la voz del Espíritu Santo, que dice, este es el camino, andad por él, ya sea que echéis a la mano derecha o que torzáis a la mano izquierda. Hay una voz que nos dice, esto es lo correcto, esto es lo indicado, este es el camino, andad por él. Romanos capítulo 2, verso 15 dice, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Todo hombre tiene la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. El mismo razonamiento del hombre no puede dar abasto con la conciencia. Nos dice Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, cuando apagamos la conciencia, cuando apagamos el Espíritu Santo, nos vamos apartando de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Llega el momento que después de suprimir la conciencia tanto y tanto y tanto para poder hacer lo que el hombre quiere, llega el momento que Dios le dice, bien, si quieres ensuciarte, ensúciate más. Y lean el capítulo 1 de Romanos y van a ver hasta dónde es la degradación del hombre. Pero con esta mujer allá avergonzada, no sabemos si estaba vestida o medio desnuda o cómo la trajeron. Pónganse en lugar de ella, cómo se ha de haber sentido ella. Es que en esa cultura, en ese tiempo y en muchas culturas hoy, y donde no hay el Evangelio, donde no está Cristo, igual la mujer se tiene muy en poco. Dios le muestra a ella misericordia. Ella que estaba ya avergonzada, ella sabía que la habían usado, ella sabía bien que pues era una mujer, tal vez una mujer de la calle. No trajeron a una de sus esposas, trajeron a una mujer de las mujercillas. Pero Jesús, no importa tu pasado, no importa qué tan feo, no importa qué tan bajo te hayas hundido, viene su gracia, su misericordia. Nos dice en Romanos capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que en esos momentos ella escuchar que Jesús la defendía, su corazón se arrimó a él. Había encontrado un Salvador, porque ella ya se había decidido que la iban a matar de una muerte terrible. Todavía lo hacen así en el Medio Oriente, en algunas religiones, en algunos países. Hay videos en YouTube donde la meten en la tierra hasta los hombros o la cabeza hasta por aquí, y luego empiezan todos a echarle piedras hasta matarla como un animal. Todavía hoy es una muerte terrible morir así. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra? ¿Ninguno te condenó?, le pregunta. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete, ni yo te condeno. La redimió, le dio una vida nueva, le dio una esperanza, le dio un comienzo nuevo. No hay condenación para aquellos que Cristo ha liberado. Acuérdense de esto. No importa qué es lo que haya sucedido,
qué tan hondo se hayan sumido en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas, en la violencia. No importa. Cuando Jesús nos perdona, todos quedamos igual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás. Todas son hechas nuevas. Cuando Jesús le dice, ni yo te condeno, la redimió. Y luego le enseña el camino, cómo aprovechar de esta salvación. Dice, vete y no peques más. Empieza con el arrepentimiento. Si era mujer de esas, dice, ya no seas de esas. Ahora camina bien, anda bien, tienes la oportunidad nueva. No importa lo que el mundo, la vida nos haya hecho, cómo nos haya arrastrado, golpeado, sangrado, derrotado. Cuando Cristo nos redime, tenemos un comienzo completamente nuevo. Creyente, hermano cristiano, hermana cristiana, no dejes que tu pasado te acuse. No hay condenación. No hay diferencia entre la persona más pecaminosa que ha cometido horroridades y aquel que ha nacido en el Evangelio y nunca se ha robado, nunca ha rompido un plato, como dicen. Y es cierto, hay muchos que hemos crecido en el Evangelio, nunca hemos echado mentiras, ni robado, ni cometer lo que se conoce como pecado. Pero todos somos igualitos. El peor pecador y el más justo delante de Dios, todos somos igual, porque todos somos pecadores y es por la gracia y la misericordia de Dios que podemos ser llamados hijos de Dios. No dejes que tu pasado te defina quién eres tú. Tú eres el hijo, hija del Rey. Vete y no peques más. Olvida, deja eso. Vive para Cristo, vive en victoria, vive en triunfo, porque Él no te condena. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por la liberación, por la libertad que hay en ti, por la vida nueva que nos has dado y porque has tomado nuestros pecados más feos y los arrojaste a este mar que se llama el olvido. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te pido por aquellos que están batallando con esto y te pido que acudan a ti, que levanten los ojos y te pidan, sálvame, Señor, sálvame, sálvanos, Señor. Te doy gracias por todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.